Un cordial saludo, estimados estudiantes. En este video quiero explicar algunos conceptos básicos o básicamente lo llamo un análisis básico de la física detrás de un acueducto romano. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero vincular algunos conceptos que hemos trabajado en física con algo real, algo que pasó en la historia de la humanidad y fue la construcción de los acueductos romanos pues de una manera por llamarlo como muy rudimentaria, si comparamos estos acueductos con los acueductos modernos, ¿no? Y si también pensamos en la época en la que se hicieron, esos acueductos datan de los principios de siglo, años 100 entre 100 y 200 después de Cristo, algunos de esos acueductos, ¿listo? Entonces, básicamente un acueducto, ¿qué busca? Busca traer agua desde un punto de origen y llevarla a las ciudades. Este principio se ha mantenido hasta la actualidad. Entonces, pues los romanos también buscaban esto básicamente con un acueducto. Acá vemos imágenes digitalizadas, es una imagen digitalizada de un esquema de acueducto romano, esta también, pero acá sí vemos una imagen real. Esta imagen sí es una imagen de un acueducto real hecho por el Imperio Romano. Esta construcción está en España, y ya más adelante hablo de este tipo de construcción, ¿listo? Entonces, básicamente acá está un esquema del acueducto romano, ¿listo? El acueducto romano tenía diferentes como tramos. Habían tramos que estaban bajo tierra, esto eran túneles que tenían que construir. Recuerden que el Imperio Romano utilizaba esclavos, entonces los esclavos entraban y hacían estas construcciones, esto era un túnel bajo tierra. Habían tramos del acueducto que estaban hacia la superficie, habían también zonas que llamaban tanques de sedimento, tanques de almacenamiento. Más adelante les voy a hablar de estos diferentes como segmentos que puede tener el acueducto, ¿listo? Inicialmente quiero mostrarles un principio físico que hay acá, o un concepto básico, y es que si se dan cuenta, el acueducto arranca en partes altas, es una parte muy alta, en partes altas, perdón, partes altas, en partes altas, escribamos eso mejor que se ve horrible. Entonces, decimos que el acueducto arranca en partes altas y la ciudad estaba ubicada en una parte baja. ¿Listo? ¿Para qué hacían esto? Para que por efecto de la fuerza de gravedad pudiese fluir el agua. ¿Listo? Entonces ese es el primer principio. Se utilizaba la fuerza de gravedad para que fuese el agua, perdón, fuese la gravedad quien acelera el agua, la fuerza de gravedad acelera el agua. Se buscaban que la aceleración no fuese tan grande, ¿listo? Tengan eso presente, ya les digo por qué. Miremos la segunda diapositiva. Entonces ya sabemos que la fuente está en una parte alta y la fuerza de gravedad era la encargada de acelerar el agua. Bien, en los tramos que quedaban bajo tierra, los romanos cavaban unas especies de chimeneas, por llamarlo así, para poder rastrear que el túnel fuese en la dirección correcta. ¿Listo? Y si se dan cuenta, aquí se buscaban desniveles, desniveles, desniveles. Estos desniveles tenían, eh, estos desniveles debían buscar que la aceleración fuese pequeña. Entonces, poca aceleración. Aceleración. ¿Por qué? Debido a que si la aceleración era grande, entonces una aceleración grande, podía destruir estos propios túneles. El agua, ustedes saben que el agua en movimiento y cuando coge mucha velocidad el agua puede acabar un pueblo. Las inundaciones nos dan fe de eso, ¿listo? Entonces se buscaba una aceleración pequeña para que el agua no tuviese tanta energía, también podemos introducir este término, y
esto no llevase a dañar las propias construcciones que estaban haciendo. ¿Listo? Estos segmentos eran túneles escalonados que se encontraban bajo tierra. ¿Listo? En la siguiente diapositiva, si se dan cuenta, voy completando más partes del acueducto. Ya hablamos de los túneles escalonados. Hay otra idea fundamental y es que el agua, el flujo del agua iba trayendo sedimentos sólidos. Entonces, los romanos hacían tanques decantadores o pozos decantadores. ¿Qué era un pozo decantador básicamente? Si vemos aquí el esquema, el agua entra por una parte de ese pozo, puede ser subterráneo o puede ser a nivel como el que está en esta imagen. Entonces el agua salía por acá y tiene un punto de salida más bajo, ¿listo? Para que el agua pueda fluir. Entonces el agua llena el pozo, pero al tener un punto de salida más bajo, pues puede seguir fluyendo y manteniendo una leve aceleración. En estos pozos de decantación que se hacía, pues el agua al llenar el pozo, los residuos sólidos que trajese el agua por gravedad caían al fondo del pozo. Y esta era una especie como un truco, por llamarlo así, para limpiar el agua de esos sedimentos sólidos. ¿Listo? Entonces ya analizamos los túneles escalonados, los tanques decantadores. Ahora miremos en la siguiente diapositiva que tenemos. Si se dan cuenta, ahora tenemos una parte del acueducto y es una parte que va hacia la superficie. Resulta que todo ese tramo del acueducto llegaban a zonas donde había de pronto un enorme valle, como se ve acá. Entonces, lo más fácil para ellos, o una de las técnicas que utilizaban para continuar con la construcción del acueducto, era hacer una especie de puente. Y el puente, como el que se observa acá, donde en la parte de arriba se mantenía el flujo del agua, y el puente utilizaba la técnica del arco. El arco es una técnica muy antigua, eh, pues desde la arqueología se dan cuenta que desde la antigua ciudad de Mesopotamia se encuentran construcciones que utilizan el arco. El arco tiene un principio fundamental o es muy práctico. ¿Por qué? Hacen una estructura de madera, en esa época eran estructuras de madera, y sobre esta van poniendo piedras que ellos mismos han labrado. ¿Listo? Entonces estas piedras se van poniendo sobre el arco, como se observa en la imagen real, y cuando ya se tiene armado el arco, pueden retirar lo que llaman aquí cimbra y el arco se sostiene por sí mismo. Entonces, si dan cuenta, aquí las fuerzas se anulan, todas las fuerzas se anulan para que el arco no se caiga. El arco inevitablemente va a intentar abrirse, entonces por eso rellenan estas partes de piedra y al final de los arcos pues se encuentran grandes muros que generan una fuerza para que el arco no se abra. ¿Listo? Entonces, entre arco y arco se sostienen y al final pues hay que generar unos grandes muros o la misma montaña o la misma topología, el mismo terreno puede ayudarnos para que el arco no se abra. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta acá es construcción que toma el arco como un principio fundamental para hacer estas secciones que son puentes básicamente para que pues, continúe el acueducto. Bien, miremos qué tenemos en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva pues ya completamos varios tramos, ya hablamos de estas partes. En la siguiente diapositiva resulta que de pronto habían valles ya muy profundos, se observan acá ya hay un valle muy profundo, donde hacer un puente tendría que tener muchísima altura. Entonces los romanos utilizan un principio básico y es que si ustedes se dan cuenta el agua busca siempre mantener un mismo nivel. ¿Listo? Uno ve siempre el agua nivelada. De hecho, si ustedes ponen agua en diferentes tubos que tengan diferentes formas, más o menos digamos así, pero los tubitos están conectados todos por debajo, entonces digamos que tenemos un tubo así
¿listo? Y yo empiezo a introducir agua acá. Cuando termine de llenar me voy a dar cuenta que el agua mantiene el mismo nivel en cualquiera de los tubos. Entonces, al agua querer mantener ese nivel, los romanos utilizaban ese principio. Si se dan cuenta, aquí entra el agua a una cierta altura, pero aquí le dan un punto de salida que tenga una altura más baja. Entonces el agua, al querer mantener este nivel, puede fluir y subir una colina cuya colina tiene que estar por debajo de la altura inicial, ¿listo? Teniendo en cuenta que el agua busca nivelarse. Yo creo que ustedes han, han visto que uno puede meter una manguerita a un tanque, succionar un poquito y agachar la manguera, inclusive puede agachar y subirla un poco y uno se da cuenta que el agua empieza a fluir dentro de la manguera siempre y cuando uno no eleve la parte de salida más allá de la altura inicial. ¿Listo? Entonces, esto lo llamaban sifones invertidos. ¿Listo? Y era otra técnica que utilizaban los romanos para lograr la continuidad de flujo del agua. ¿Listo? Entonces, hemos analizado que esto tiene fuerza de gravedad, hemos analizado el principio de decantación, hemos analizado el nivel del agua y también podemos analizar que el agua cumple un movimiento que llamamos en la física MUA, movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es pequeña. Esto se busca una aceleración pequeñita. Y ya sabemos por qué, porque no queremos que el agua dañe la propia estructura porque erosione debido a que fluye muy rápido o porque al impactar en los diferentes tramos pueda dañar la estructura. ¿Listo? Entonces, ya por último, si nos damos cuenta, ya la sección del esquema ya está completa, ya al final tenemos es lo que llaman la dársena de distribución o el sistema de distribución. Entonces al final tenían ya un tanque del cual salían diferentes ramificaciones. Estas ramificaciones podían ir a edificios o casas particulares, básicamente de la aristocracia o de los nobles, de los de la aristocracia, de la aristocracia o de los nobles o a edificios públicos. Edificios públicos. En estos edificios habían, bueno, edificios públicos básicamente son como dos. Y eran, los romanos tenían unos baños públicos y también lo que llamamos las pilas, que son las mismas fuentes. A estas últimas era a donde se acercaban eh, las personas del común a recoger el agua, a las pilas o las fuentes. Los baños estaban más para la aristocracia o para los nobles. Sin embargo, los baños, pues en la narrativa que se ha encontrado es que los baños habían un día que se le daba apertura para que la gente del común pudiese entrar a estos lugares. ¿Listo? Acá para finalizar vemos más construcciones del Imperio Romano. Este se llama el Puente de Alcántara. Utiliza también el principio del arco, donde el arco se sostiene y si bien al final ya pues el mismo terreno nos permite tener aquí una fuerza para crear una fuerza que impida que los arcos tiendan a abrirse. Esto genera una fuerza que busca que el arco tienda a abrirse. Acá, bueno, les quiero mostrar y es que como esto está sobre agua, le ponemos otro colorcito. Esto está sobre agua, entonces los romanos hacían unas empalizadas. Si ven aquí hacen como una especie de perímetro lentamente y lo iban levantando lentamente para buscar dejar una parte seca de ese río. Inevitablemente aquí adentro había agua, pero había un principio o un instrumento que se llamaba el tornillo de Arquímedes y era un tornillo que básicamente hacían girar con esclavos y ese tornillo al ir girando podía succionar el agua que quedaba aquí adentro, secaban y ya al tener seco podían construir la parte de la base en la cual se iba a levantar uno de las columnas, por llamarlo así, del arco. ¿Listo? Entonces espero que hayan entendido algunos principios fundamentales que hay detrás del análisis de los acueductos
romanos, acueductos que datan de tiempos muy antiguos. Por ejemplo, este puente, el puente de Alcántara, que actualmente está en España, imagínense, este puente entonces tiene alrededor de 1917 años. Entonces, pues son construcciones bastante antiguas. Entonces espero los datos suministrados, el análisis físico básico que hicimos, pues les haya parecido interesante y muchas gracias. Sigan muy juiciosos.